Entonces yo digo, realmente es la obra de Dios, porque Dios es el que pone uno ese sentir de tal manera que uno no vea ni comodidades, no piense en comodidades, en nada de esas cosas, para uno ir a servirle al Señor, para uno ir a trabajar en su obra. Y sobre todo, yo llego a un lugar donde estoy expuesto prácticamente a la misma muerte. Claro. Porque fue una época muy difícil, muy compleja, muy compleja. Yo tengo que decirte, Diego, yo estoy aquí por la gracia, porque unos años después, 2 pastores murieron de una manera terrible. Fue terrible la forma como los mataron. Y lo tremendo es que uno de ellos tomó el lugar mío. O sea, yo debía de haber sido el muerto. 2 pastores, entre ellos yo. Y resulta que Dios, es como si Dios hubiera dicho, no, usted todavía no. Se me queda, que vaya él, otro, y muera por usted. Y el que fue estaba recién casado. Triste esto. Claro. Con una bebé que apenas tiene, no sé, 1 añito y medio o 2 años, y la esposa estaba embarazada y él murió y no sabía que la esposa estaba embarazada. Estaba esperando el segundo bebé. Y él me reemplazó a mí para que yo no muriera. Realmente es admirable. Y mi esposa realmente ha sido una gran ayuda. Lo que vivimos nosotros en esa época fue muy difícil. Pero hombre, le cuento, yo no tengo nada de qué quejarme, porque en medio de todas las dificultades, Dios nunca nos dejó acostar con hambre. ¿Usted imagina, Diego, uno trabajando, uno sirviendo al Señor, y usted tenga ya unos hijos, una esposa, y que usted vaya a buscar para comprar algo para comer y usted no encontrar ni una moneda? Eso es difícil. Pero uno encontrarse con una esposa tranquila, que dice y decimos, bueno, si Dios nos llamó al santo ministerio, verá cómo nos va a sostener. Y Dios nunca nos dejó. Pero tío, y me gustaría que explicases esta parte de nunca nos acostamos con hambre. Tal vez algunas personas pensarán que es que había banquete todas las noches, que había, no, estamos de pronto también hablando de que había una sencillez, de pronto no había un gran filete de carne, pero sí había de pronto un huevito. Vea, le voy a contar, Diego. A eso nos referimos. Le voy a contar una cosa. Hubo momentos en que ni un huevo ni arroz, en no tener sino un poquito de sal. Hombre, y pasar cosas, por ejemplo, estar nosotros ahí pensando, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué le damos a los niños? Porque ya teníamos 2 niños. Y llegaron un momento en que uno dice, pero ¿qué hacemos? Cuando de pronto alguien tocando a la puerta, un señor que no lo conocemos, y decir, mire señora, aquí le regalo estas yucas. Mano, ¿usted se imagina uno que no tenga arroz, no hay huevos, no hay nada, no hay un plátano? Exacto. Pero llega alguien y le regala yuca? Hombre, sí. Pues cocinamos la yuca, le echamos sal y comimos. A eso me refiero. De que te escucharán decir, no nos acostamos con hambre, pero está la otra parte. Sí. Dios me dio una yuca. Me proveyó algo. Te dio algo. O sea, no es que, yo voy y Dios me proveerá de todo, pero están esperando que sea lo que ellos están imaginando. Que yo me voy a acostar después de haberme comido mi buen pedazo de arepa, mi buena esto. Al menos que no falte. Al menos y quieren unos huevos revueltos ahí. Sí. Pero un pedazo de yuca en sopa. En sopa. ¿Ya? Y ya está. Y era lo que había. Le voy a contar otra cosa, me pasó. Teníamos nosotros la primera niña. Yo me había ido a evangelizar. Había un anciano en la iglesia que me acompañaba en los evangelismos. Yo a mi esposa, por lo general, no la llevaba a los evangelismos. Porque cuando llegamos allá, ella estaba esperando el primer bebé. Entonces, no era fácil realmente salir con ella. Entonces, yo buscaba a alguien en la iglesia que me acompañara. Había un anciano en la iglesia, Pedro Marín. Y él siempre era el que me acompañaba a mí en los evangelismos. Entonces un día le digo a mi esposa, mamita, yo quiero ir a Adoradal a evangelizar y yo quiero que mi hermano Pedro me acompañe. Y entonces me dice ella, bueno, papito, ¿y qué hacemos? Es que aquí ya no tenemos nada para comer y usted se va a ir sin comer. Yo le dije, no, tranquila, no, por eso no hay problema. Me dijo, y yo le dije, pues mamita, hagamos una cosa, váyase para donde una hermana de la iglesia, váyase y váyase con la niña. Ella era una familia pues muy humilde también, pero el esposo trabajaba en el municipio. Y yo le dije, váyase, que la hermana ha sido muy generosa, le da un almuercito y váyase. Vivía a la orilla de la Carrilera. Se fue para allá y yo me fui al evangelismo. Pues fue que ella me contó. Y resulta que cuando iba para allá, la vieron desde lejos que ella iba por el camino, era un potrero, había que pasar un potrero, la casa estaba a orillas de la carretera. Y resulta que esa hermana cerró la puerta
Wow. cuando la vio. Y entonces ella llegó y había una jovencita ahí, una niña. Entonces ella le preguntó, venga, ¿y qué pasó? ¿Por qué cerró la mamá, cerró la puerta? Y ella dice, no, yo no sé, pero es que cuando la vio a usted, ella como que se disgustó. Y mi esposa empezó a llorar y se devolvió. Se devolvió para la casita donde estábamos viviendo, llorando. Oiga, hermano, ella me contaba eso y fue tan duro, tan difícil para ella. Fue en un momento muy crítico, muy difícil, pero donde suceden cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es mi hermana. ¿Por qué hizo eso? Pero uno a veces dice, no sé, es como si Dios le hubiera dicho a esa persona, a ver, ciérrale la puerta, a ver qué hace. Es muy duro. Y ella se devuelve a la casa, no hay almuerzo, no deja nada, no hay de qué hacer nada. Y hay hambre. Y con hambre. Ella entró llorando al cuartico donde vivíamos. Ya para esa época, los directivos de la iglesia, después de unos meses que ellos nos visitaron, nos habían asignado una ayuda. Creo que en esa época la ayuda era como de 7,000 pesos mensuales. Entonces ya nosotros nos fuimos a vivir en otra, a pagar un arriendo. No recuerdo con exactitud cuánto pagábamos de arriendo, una piecita. Solamente una piecita, en la misma pieza teníamos la cocina. Entonces ella se devuelve allá y entró. Cuando ella entró, entra llorando con la niña, con sed. Cuando ella ve una ollita en la mesa, donde está la estufa, ve una olletica pequeñita. Y ella dice, pero esto es de quién, ¿qué es esto? Yo no tengo esta olleta. Y entonces llegó y la destapó, estaba tapada. Cuando había un sancocho, era un sancocho de gallina. Y tenía un mulito de gallina. ¿Sabe qué hizo mi esposa? Llorando, de felicidad y alegría. Ella, la señora dueña de la casa, la esposa del dueño de la casa, ella, como el patio tenía acceso a la piecita, entonces ella dice que entró y vio, pero doña Marta, ¿qué come? Yo no veo comida de ninguna clase, no veo nada aquí. Pues fue y del almuerzo de ella sacó una porción y se la puso ahí. Y cuando regresó mi esposa llorando, con sed, con la niña, porque la primera hija nuestra es una niña mujer, cuando encuentra esa olla, y entonces ella dice, pero ¿quién pudo haber sido? Claro, ella se puso a preguntar y la olletica era de la señora. Pues le dio las gracias. Pero mire usted lo que es la providencia de Dios. Tío, la gracia de Dios. Pero de pronto muchos no entienden una frase que mi pastor me ha enseñado mucho, y es obedecer para entender y no entender para obedecer. Y fíjate que tú el Señor te inspiró para darle una palabra a tu esposo. Ve allá. Claro, humanamente pensamos que el resultado iba a estar en que ella iba a ir e iba a recibir allá, pero no. Dios mandó esa palabra para que ella fuese, saliese, experimentase algo del ministerio, que es el rechazo, y es importante experimentarlo, pero mientras que ella experimentaba eso y tenía su proceso de crecimiento, su aumento de fe, el Señor ya estaba metiendo una señora a su habitación para revisar y para darse cuenta de que faltaba una provisión y poner el sentir en su corazón de apartar algo para ella. Es que, mira, Dieguito, yo pienso en esto, uno cae en cuenta de muchas cosas. Es como si Dios nos hubiera una enseñanza a ella y a mí. Mira, yo te puedo dar y no necesariamente tiene que ser a través de los hermanos, tus hermanos. Yo puedo usar a cualquier persona para que te ayude, para que te sostenga, para que te dé comida. O sea, es decir, que la provisión, la providencia de Dios y la provisión de Dios viene de cualquier lugar. No viene muchas veces de donde uno cree que viene, donde uno cree que está. Dios puede decirte, no, allá no está. Y uno dice, pero entonces, ¿dónde? Y Dios llevarlo a uno donde uno menos piensa, donde uno menos cree. Es donde Dios le tiene a uno su porción. Mi esposa, ¿qué hizo? Le echó un poco más de agua a ese sancochito, lo hirvió un poquito, lo puso a hervir y lo partió. Y cuando yo llegué por la noche, me cuenta el testimonio llorando. Y me dice, papito, mira, aquí te guardé.